La temporada 1 nos presenta a la Unidad de Víctimas Especiales de Nueva York, un grupo de detectives encargados de los delitos más sensibles: abuso sexual, violencia doméstica, explotación infantil y crímenes donde las víctimas casi siempre cargan con el peso más grande. Al frente está Olivia Benson, una detective empática pero firme, que desde el inicio deja claro que para ella las víctimas no solo son experientes, son personas que merecen ser escuchadas. Junto a ella trabaja Elliot Stabler, impulsivo, protector y con una rabia interna que muchas veces amenaza con salirse de control, especialmente cuando los casos involucran niños. La dinámica se completa con John Munch, sarcástico, desconfiado del sistema y siempre cuestionando todo. Y manteniendo a todo el equipo en línea está el capitán Donald Cragen, un veterano que ya lo ha visto todo, obligado a equilibrar la presión del sistema, la política interna y los métodos poco ortodoxos de sus detectives, mientras intenta que el escuadrón no se rompa bajo el peso de los casos que enfrentan. Todo comienza en una noche lluviosa de Nueva York. Benson y Stabler investigan el asesinato de un taxista que fue apuñalado, desmembrado y mutilado sexualmente. Al principio el caso parece aislado, pero pronto descubren que la víctima usaba una identidad falsa. Su verdadero nombre era Stefan Tanzig, un criminal de guerra acusado de violaciones masivas durante un conflicto étnico en Europa. Las investigaciones revelan que dos mujeres reconocieron su voz cuando las transportaba en el taxi y decidieron matarlo. Aunque el crimen queda esclarecido, el castigo legal es mínimo. El caso impacta directamente a Benson, quien se involucra emocionalmente con las víctimas y confronta a la viuda de Tanzig con la verdad de los crímenes de su esposo. Esto provoca un conflicto con Stabler y una advertencia de Cragen, dejando claro que Benson tiende a cruzar límites cuando siente que la justicia no es suficiente. Además, se establece un elemento clave del personaje: Benson es hija de una violación, algo que influye en su forma de ver cada caso. El siguiente caso se centra en la muerte de una mujer que se suicida arrojándose desde un edificio. La investigación revela que la víctima había sido abusada sexualmente por su padre durante la infancia. Nadie reclamó su cuerpo y había cambiado de identidad para huir de su pasado. Benson insiste en localizar a la familia restante y logra que la hermana confronte al padre abusador. El caso no tiene un culpable arrestado, pero muestra cómo el abuso sexual puede destruir una vida incluso años después. Poco después, el equipo enfrenta uno de los casos más violentos de la temporada. Una adolescente modelo aparece inconsciente tras ser brutalmente golpeada, violada con objetos y drogada. La investigación destapa una red de abusos dentro del mundo del modelaje, donde fotógrafos, agentes y asistentes suministran drogas a las jóvenes para mantenerlas delgadas y obedientes. El caso termina revelando que la agresión fue cometida por personas cercanas a la víctima, impulsadas por celos, drogas y encubrimientos. Este caso afecta especialmente a Stabler, quien comienza a reflejar su trabajo en su vida familiar. En casa, enfrenta problemas con una de sus hijas, que muestra conductas relacionadas con trastornos alimenticios. Stabler intenta intervenir, pero se muestra torpe y agresivo, dejando ver que no sabe cómo separar su rol de padre del de detective. El equipo luego investiga el asesinato de una joven que inicialmente es confundida con una prostituta. La necropsia demuestra que no fue violada ni drogada, lo que contradice la primera hipótesis. La investigación revela que el responsable es un policía que durante años abusó y asesinó mujeres marginadas. El caso expone corrupción interna y demuestra que algunos agresores se aprovechan del sistema para operar durante décadas sin consecuencias. Aunque el asesino es detenido, el daño ya está hecho y varias muertes quedan sin verdadera reparación. Mientras los casos avanzan, la dinámica del equipo se define. Benson se muestra empática y persistente, pero emocionalmente vulnerable. Stabler actúa con impulsividad y rabia contenida, especialmente cuando los casos involucran menores. Cragen funciona como un equilibrio entre ambos, permitiendo cierta flexibilidad, pero recordándoles constantemente los límites legales. Otro caso revelante involucra el asesinato de un escritor encontrado muerto en su departamento. La investigación apunta primero a un hombre con antecedentes de pedofilia, pero pronto Benson sospecha de la hija adolescente de la dueña del edificio. La joven había desarrollado una relación sexual con el escritor y lo asesinó cuando él se negó a huir con ella. Stabler intenta justificarla desde una postura paternal, mientras Benson sostiene que la joven actuó con plena conciencia. Este desacuerdo genera una de las primeras fracturas importantes entre ambos detectives.
El caso se cierra con la confesión de la joven y Stabler admite que proyectó sus miedos como padre durante la investigación. Cragen lo confronta directamente y le recuerda que no puede permitir que su vida personal nuble su criterio profesional. La temporada avanza y los casos comienzan a mostrar consecuencias más claras en el equipo. Uno de los primeros golpes fuertes es el asesinato de una estudiante universitaria frente a su dormitorio. La investigación apunta a jugadores estrellas del equipo de básquetbol de la universidad, protegidos por la institución debido a su valor deportivo. Benson y Stabler descubren que la joven había sido violada por uno de los jugadores meses atrás, pero la universidad la presionó para no denunciarlos. El encubrimiento institucional se vuelve evidente y Cragen se involucra personalmente al recordar un caso similar de su juventud, donde la universidad protegió a un agresor y arruinó la vida de una víctima. El caso se resuelve parcialmente. El jugador responsable de la violación es acusado, pero el asesinato queda en una zona moralmente ambigua. La resolución deja claro que muchas instituciones prefieren proteger su reputación antes que a las víctimas, un tema que se repetirá constantemente en la serie. Después, el equipo enfrenta el asesinato de un niño. Dos adolescentes secuestran, violan y matan al menor y luego intentan incriminar a un delincuente sexual que vivía en el vecindario. Aunque el hombre era inocente, la presión social lleva al padre del niño a matarlo antes de que se descubra la verdad. Finalmente, los verdaderos responsables confiesan. Este caso afecta profundamente a Stabler, ya que el niño tenía la misma edad que su hijo. Aunque el crimen se resuelve, Stabler deja claro que para él no hay consuelo posible cuando se trata de niños. La temporada continúa con un caso que golpea directamente a Benson. Un fiscal aparece violada y asesinada, y Benson se involucra emocionalmente de forma excesiva, persiguiendo al principal sospechoso con una intensidad que preocupa a Stabler y a Cragen. El caso demuestra que Benson no siempre puede separar sus emociones de su trabajo, especialmente cuando la víctima es una mujer profesional atacada por alguien que parecía respetable. Más adelante, el equipo investiga el asesinato de una empresaria relacionada con el mundo del sadomasoquismo. La investigación los lleva a comunidades sexuales consensuadas, obligándolos a distinguir entre prácticas voluntarias y abuso real. El caso subraya uno de los principios centrales de la unidad. El consentimiento es la línea que separa un delito de una elección personal, incluso cuando el contexto resulta incómodo o moralmente cuestionable. Uno de los puntos clave de la temporada llega en el caso de Harper Anderson, una víctima de violación que recuerda cada detalle de su ataque, pero no puede identificar con certeza a su agresor. Benson se involucra profundamente con ella y la acompaña durante meses, incluso cuando el caso se estanca. Este vínculo muestra la dificultad de Benson para soltar a las víctimas, aun cuando la investigación ya no avanza. Durante este periodo, la vida personal de Benson comienza a mezclarse con su trabajo. Mantiene una relación sexual con Brian Cassidy, otro detective de la unidad. Para Benson es algo casual, para Cassidy no lo es. Esta diferencia genera tensiones en el equipo, especialmente porque Benson deja claro que su vida personal no debe interferir con el trabajo, mientras Cassidy comienza a mostrar signos de dependencia emocional. El siguiente caso relevante involucra el asesinato de un hombre tras una fiesta en su edificio. La investigación apunta a un entorno de relaciones ocultas, prejuicios y secretos familiares. Aunque el caso se resuelve, sirve para mostrar cómo la orientación sexual y los prejuicios sociales siguen influyendo en la forma en que se investigan ciertos crímenes. Más adelante, el equipo investiga el asesinato de un millonario vinculado a escorts rusas. El caso se complica cuando una de las testigos aparece muerta antes de poder declarar. Las investigaciones muestran cómo el poder económico permite ocultar abusos durante años y cómo las víctimas suelen ser reemplazadas para quienes las explotan. Benson y Stabler logran resolver el caso, pero nuevamente el daño ya está hecho. Uno de los episodios más importantes para el equipo ocurre con el asesinato de un juez corrupto. La investigación revela una red de extorsión, violencia doméstica y abuso de poder. El juez había liberado a un hombre violento, lo que terminó poniendo en peligro a su esposa y a su hija. Durante el operativo final, Benson mata al agresor para salvar a Stabler y a las víctimas. Es la primera vez que Benson mata a alguien en servicio, un momento que la marca profundamente. Este caso también marca el final de Brian Cassidy en la unidad. Tras visitar a una sobreviviente de violación infantil y escuchar su testimonio, Cassidy se derrumba emocionalmente. Reconoce que no puede seguir trabajando en la unidad de víctimas especiales y decide transferirse a narcóticos. Su salida deja claro que no todos pueden soportar el peso psicológico de este trabajo.
En la recta final de la temporada, los casos dejan de centrarse únicamente en la violencia física y pasan a confrontar directamente los límites del sistema legal. El primero de estos casos gira en torno a una serie de acciones ocurridas años atrás que vuelven a conectarse gracias a pruebas de ADN. El problema es que el tiempo está en contra del equipo. El estatuto de limitaciones está a punto de expirar. Aunque saben quién es el responsable, la ley protege al agresor si no se logra una acusación formal a tiempo. Benson y Stabler intentan maniobras legales poco comunes, como solicitar una orden de arresto basada únicamente en un perfil genético. El juez rechaza la solicitud y la frustración es evidente, especialmente para Benson, que ve cómo las víctimas son obligadas a revivir su trauma mientras el agresor podría quedar libre. Una de las víctimas se niega a cooperar por motivos religiosos y es encarcelada por desacato, lo que provoca un conflicto ético dentro del equipo. Aunque el agresor es identificado, el caso deja un sabor amargo. La justicia legal no siempre coincide con la justicia moral. Después, el equipo investiga un homicidio relacionado con una familia poderosa y bien conectada. El caso revela cómo los privilegios sociales y políticos influyen directamente en el avance de una investigación. Viejos errores del pasado resurgen y se demuestra que algunos crímenes permanecen sin resolver durante años, no por falta de pruebas, sino por conveniencia institucional. Benson y Stabler logran esclarecer el caso, pero el proceso refuerza su desconfianza hacia el sistema que representan. Más adelante, investigan el asesinato de una anciana durante un aparente robo. 2 ladrones son arrestados rápidamente, pero las pruebas indican que no fueron responsables de la violación. El verdadero culpable resulta ser un repartidor con discapacidad intelectual que encontró a la víctima después del robo y abusó de ella. El caso obliga al equipo a separar responsabilidad penal de capacidad mental y demuestra que no todos los agresores encajan en el perfil tradicional. La resolución deja a Benson especialmente afectada al ver cómo la justicia castiga a alguien que no comprende plenamente sus actos. El siguiente caso se desarrolla en un hotel de lujo, donde una mujer aparece asesinada y se sospecha inicialmente de un robo sexual. Las investigaciones se extienden durante días y revela una red de mentiras familiares, infidelidades y abuso de poder dentro de una familia influyente del ámbito académico. La víctima estaba embarazada y mantenía una relación con su suegro. Finalmente se descubre que el responsable del asesinato fue su esposo, quien la siguió y la mató al descubrir la traición. El caso muestra cómo la violencia sexual puede estar ligada al control y al silencio familiar más que al deseo. La temporada también aborda el uso de Internet como herramienta de abuso. En un caso, una adolescente acusa falsamente a un hombre de haberla atacado tras conocerse en línea. La investigación revela una red de pedofilia mucho más amplia y organizada. El falso testimonio no invalida el peligro real, y el equipo debe proteger a la menor incluso después de haber mentido. Benson insiste en que el error de una víctima no justifica el abandono del caso. En otro caso, una serie de acciones en el metro llevan a la detención de un agresor serial. Una de las víctimas resulta clave para lograr la confesión. El momento es importante para el equipo, ya que muestra que la cooperación de las víctimas sigue siendo el elemento más decisivo para cerrar un caso, incluso cuando el sistema falla en otros aspectos. Uno de los casos más personales para Munch ocurre cuando un periodista decide hablar públicamente sobre su violación. Aunque el equipo logra arrestar a uno de los agresores, la mujer es asesinada posteriormente por un hombre obsesionado con ella. Munch, que había formado un vínculo cercano con la víctima, queda profundamente afectado. El caso refuerza la idea de que incluso cuando se hace todo bien, las consecuencias pueden ser fatales. Hacia el final de la temporada, el equipo enfrenta el caso de un profesor de música que abusó sexualmente de menores durante años y grabó los ataques. Aunque el hombre es condenado, uno de sus antiguos alumnos, ahora adulto, se revela como agresor de otro menor. Cuando el joven decide entregarse voluntariamente, queda claro que el daño no termina con la captura del agresor original. El abuso se replica, se hereda y se transforma. Este caso golpea especialmente a Stabler, que observa cómo incluso una condena ejemplar no garantiza que el ciclo se rompa. Para él, resolver el caso no equivale a salvar a las víctimas. El episodio deja al equipo exhausto. Cassidy ya no está, Benson se muestra más reservada y emocionalmente contenida, Stabler sigue siendo impulsivo, pero comienza a reconocer que su trabajo afecta directamente la manera en que ve a sus hijos,
Kragen mantiene al equipo funcionando, pero entiende que el desgaste psicológico es cada vez más evidente. Hasta este punto, la temporada parece cerrarse con una reflexión general sobre el daño permanente que dejan estos criminales. Sin embargo, la historia aún no termina. El episodio final retoma al equipo desde otro ángulo, el impacto psicológico acumulado. Kragen informa que la unidad de víctimas especiales será el grupo piloto para evaluaciones psicológicas obligatorias. La medida no surge de la nada, es una respuesta directa al tipo de casos que han enfrentado durante toda la temporada. En paralelo, llega una denuncia aparentemente imprecisa. Un vendedor ambulante cree haber recibido una petición de ayuda de una mujer atrapada en una relación abusiva. No hay dirección ni pruebas claras, solo un nombre. A pesar de lo endeble del reporte, Benson insiste en investigar, recordando cuántas víctimas nunca logran denunciar formalmente. La investigación conduce a Jenna, una joven rumana traída a Estados Unidos bajo falsas promesas. Pronto se descubre que vive sometida a una familia que la mantiene aislada, controlada y sometida física y psicológicamente. El caso escala cuando su tía, Constanta, aparece asesinada tras intentar ayudarla. A diferencia de otros episodios, aquí el abuso no es inmediato ni explosivo. Es prolongado, sistemático y normalizado. Jenna no huye, no pide ayuda abiertamente. Ha sido psicológicamente quebrada. El equipo identifica el síndrome de Estocolmo y comprende que el rescate no será sencillo ni rápido. Mientras la investigación avanza, las evaluaciones psicológicas revelan grietas internas. Benson admite su origen como hija de una violación y reafirma que su cercanía con las víctimas no es debilidad, sino una elección consciente. Munch muestra su incapacidad para establecer relaciones estables. La detective Monique Jeffries revela conductas autodestructivas. Stabler reconoce que estos casos lo persiguen incluso en casa y que su forma de sobrevivir es separar emocionalmente a su familia del mundo que ve a diario. El caso se resuelve cuando Jenna es finalmente rescatada de un compartimento oculto dentro de la casa. No hay alivio inmediato. Jenna suplica que le digan a su captor que no gritó. El rescate confirma que el abuso más efectivo no siempre necesita cadenas visibles. En la escena final, la psicóloga informa a Kragen que la mayoría del equipo presenta reacciones normales al trauma, pero que algunos detectives están al borde del colapso y deben ser retirados de inmediato. Kragen pregunta quiénes y la temporada termina ahí, no con un cierre moral, sino con una advertencia. El trabajo de la unidad de víctimas especiales no solo destruye a las víctimas, también amenaza con destruir a quienes intentan protegerlas. Si te gustó este video, dale like, déjame tus comentarios y si quieres la segunda temporada, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!